El espíritu de la selva, leyenda amazónica aterradora en Brasil. El sol estaba ocultándose en el horizonte cuando un grupo de 5 amigos, liderado por el intrépido explorador brasileño João Silva, decidió adentrarse en la espesa selva amazónica. La expedición tenía como objetivo investigar la leyenda del espíritu de la selva. Un ser misterioso que, según los lugareños, habitaba en la zona y protegía el corazón de la selva de aquellos que intentaban profanarla. El equipo estaba compuesto por Joao, su hermana Livia, una experimentada bióloga, el antropólogo mexicano Arturo y la fotógrafa y periodista británica Isabela, y el guía local Ícaro. Después de meses de planificación y estudio, se encontraban en el pequeño pueblo de Jacare, al borde del río Amazonas, dispuestos a embarcarse en esta arriesgada aventura. El primer día de expedición, mientras navegaban por el río, Ícaro les relató la historia de una tribu indígena llamada Os Guardiões da Selva, cuyos miembros eran los protectores del espíritu da selva. Según la leyenda, este ser ancestral, mitad humano y mitad bestia, castigaba a aquellos que osaban invadir la selva y destruir su ecosistema. La historia causó un estremecimiento entre los miembros del grupo, pero la curiosidad y el deseo de descubrir la verdad era más fuerte que cualquier temor. Pasaron varios días adentrándose en la selva, sorteando peligros y maravillándose con la riqueza de flora y fauna que les rodeaba. En una noche de luna llena, encontraron un poblado abandonado, cubierto de vegetación y en evidente estado de decadencia. Joao y Arturo se mostraron emocionados al pensar que podrían haber encontrado el último vestigio de Os Guardiões da Selva. Decidieron acampar en las cercanías del poblado y durante la noche, Isabela, incapaz de dormir, decidió explorar alrededores con su cámara en mano. En medio de la oscuridad, escuchó un susurro casi inaudible. Siguiendo el sonido, se adentró en la espesura y se encontró cara a cara con un anciano de aspecto demacrado y ojos penetrantes. El anciano le reveló que era el último miembro vivo de la tribu y que había estado observándolos desde su llegada. Les advirtió del peligro que corrían al intentar encontrar al espíritu de la selva y les instó a abandonar la selva inmediatamente. Isabela, asustada, pero también fascinada, le tomó una foto al anciano antes de regresar al campamento. Al día siguiente, el grupo decidió continuar ignorando las advertencias del anciano. A medida que avanzaban, la selva se volvía cada vez más densa y tenebrosa. Comenzaron a encontrar rastros de animales y árboles caídos, como si un ser poderoso hubiese dejado un rastro de destrucción a su paso. Una noche, mientras dormían, un fuerte grito los despertó. Era Livia, quien había salido de su tienda de campaña para inspeccionar una extraña marca en uno de los árboles. La marca parecía ser una especie de símbolo tribal, similar a los que habían visto en el poblado abandonado. Al acercarse más, Livia sintió una presencia amenazante detrás de ella. Al girarse, vio una figura alta y cubierta de sombras, con ojos que brillaban en la oscuridad. Gritó aterrorizada, pero antes de que sus compañeros pudieran llegar en su ayuda, la figura desapareció en la espesura. A partir de entonces, el grupo comenzó a experimentar sucesos paranormales. Sombras que se movían en la oscuridad, susurros que parecían provenir de la nada y la sensación de ser observados constantemente. Cada noche, los ruidos y las apariciones se volvían más intensos y aterradores. Una tarde, mientras cruzaban un estrecho sendero rodeado de vegetación, Ícaro, el guía local, tropezó con una trampa oculta en el suelo. Un enjambre de serpientes venenosas emergió de la trampa, atacándolo ferozmente. Desesperados, sus compañeros intentaron salvarlo, pero era demasiado tarde. El veneno se había propagado rápidamente e Ícaro murió en los brazos de Joao. El grupo estaba devastado y aterrorizado. Decidieron que era hora de abandonar la búsqueda y regresar al pueblo de Jacare. Pero, aunque intentaron retroceder por el mismo camino,
Parecía que la selva los guiaba en círculos, manteniéndolos atrapados en su interior. Una noche, mientras intentaban descansar, fueron atacados por una manada de jaguares furiosos. Arturo, al tratar de defender al grupo, fue herido gravemente. Y pese a los esfuerzos de Livia por salvarlo, no pudo resistir y falleció poco después. Joao, Livia e Isabela, exhaustos y agotados, continuaron luchando por encontrar una salida. En una de las noches, mientras se refugiaban en una cueva, Livia encontró unas pinturas rupestres que representaban al espíritu da selva y a la tribu Os Guardiões da Selva. Entre las imágenes había una que mostraba un rito de ofrenda a la entidad protectora de la selva. Sin saber qué más hacer, decidieron replicar el ritual en un último intento desesperado de apaciguar el espíritu y escapar con vida. Al anochecer, prepararon la ofrenda con lo poco que les quedaba: alimentos, objetos personales y un mensaje de disculpas por haber perturbado la paz de la selva. Entonces, en un acto de humildad, Joao, Livia e Isabela se arrodillaron frente a la ofrenda y pidieron clemencia. De repente, la figura sombría del espíritu da selva emergió de las sombras. Observó a los tres aventureros y en un susurro casi inaudible aceptó su ofrenda. Con un gesto, el espíritu da selva hizo que la espesura se abriera ante ellos, revelando un sendero que los llevaba de vuelta al pueblo de Yacare. Los tres aventureros, todavía temblando de miedo, pero agradecidos por la oportunidad de redimirse, siguieron el sendero que se les había concedido. Caminaron durante días, apoyándose mutuamente en el largo trayecto, mientras el ambiente hostil de la selva se volvía cada vez más amigable. Los animales y la naturaleza parecían reconocer el perdón otorgado por el espíritu da selva y les permitían avanzar sin obstáculos. Finalmente, llegaron al pueblo de Yacare, exhaustos pero vivos. Los lugareños, sorprendidos de verlos retornar, le dieron la bienvenida con una mezcla de asombro y alivio. Joao, Livia e Isabela compartieron su aterradora experiencia con la comunidad, quienes escucharon con atención, sabiendo que la leyenda del espíritu da selva había sido confirmada. A partir de ese día, los habitantes de Yacare y los pueblos cercanos comenzaron a tratar la selva amazónica con un renovado respeto y reverencia. La historia de Joao, Livia e Isabela se convirtió en una advertencia para todos aquellos que intentaban adentrarse en la selva sin tener en cuenta las consecuencias de sus acciones. Los tres amigos, marcados por la experiencia, se convirtieron en defensores de la conservación y la protección del Amazonas. Dedicaron sus vidas a enseñar a otros sobre la importancia de preservar la selva y respetar a sus guardianes, tanto terrenales como espirituales. Y aunque nunca volvieron a encontrarse con el espíritu da selva, siempre llevaban consigo el recuerdo de aquel aterrador pero justo que les enseñó el verdadero significado del respeto y la humildad ante las fuerzas de la naturaleza. La leyenda amazónica, aterradora en Brasil, se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio, un recordatorio de que la selva estaba viva y protegida por las fuerzas que iban más allá de la comprensión humana. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.